pintor solo tiene valor si su trabajo está acorde al periodo en el que vive, si traslada y refleja el mundo que le rodea en términos que las grandes masas puedan entender. Si el pintor ignora al mundo y sus problemas, asume una posición equivocada y tonta, convirtiéndose eventualmente en fútil. El Corso. Los personajes sencillos que plasma en su obra el pintor Antonio Ruiz forman parte de la vida cotidiana en la gran ciudad. Retoma la tradición vernácula urbana, inspirado en los retablos de lámina del siglo XIX de un arte naif y provinciano. Sus escenas costumbristas están pintadas con gran minuciosidad. La cálida gama cromática con sutiles sombreados dan finura y elegancia al realismo que capta. Las prostitutas de ojos tristes que regresan a sus casas al amanecer en la soledad y el desamparo forman parte del alma popular mexicana. El 2 de septiembre de 1892 nace en Texcoco Antonio Ruiz el Corso, de padre farmacéutico y madre pianista. Siendo aún niño, queda huérfano de madre y en la adolescencia pierde a su padre. A los 15 años ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes, antigua Academia de San Carlos, donde realiza estudios de pintura con maestros como Germán Gedovius y Saturnino Herrán. Su formación artística continúa con la carrera de arquitectura. Años después, estudia en Hollywood técnica de escenografía para cine. A su regreso en 1927, contrae nupcias con Mercedes Pérez Correa, con quien procrea 2 hijas. Desde entonces, decide permanecer al margen del movimiento artístico mexicano. Lejos de la grandilocuencia muralista, se instala a vivir en el norte, cerca de la villa de Guadalupe, donde hace las veces de arquitecto y de albañil y construye su propia casa. En un jardín de 10 metros cuadrados no falta el limonero, el rosal y la jacaranda. La obra de este artista es expuesta en numerosas ocasiones dentro y fuera del país. En 1940 tiene lugar la Exposición Internacional de Surrealismo en la Galería de Arte Mexicano. En esta se exponen sus cuadros La Malinche y El Orador. Sin embargo, la pintura del Corso no responde a los postulados del automatismo psíquico del surrealismo. El sentido fantástico de muchos de sus temas conllevan una preocupación social observada con ojo irónico. La Malinche, personaje netamente mexicano, sostiene sobre la sábana que la cubre el peso de la pesadilla de la colonia española encabezada por la Iglesia. El artista no hizo pintura política, pero a través de sus metáforas gráficas hace de la imagen una crónica satírica. El minúsculo orador se dirige desde una silla monumental a un ingenuo pueblo representado por calabazas sonrientes. El Corso critica al líder político y a las masas. El verano es pintado en 1937, rigurosamente construido según las reglas clásicas de la perspectiva. Las líneas de fuga convergen hacia el fondo de la sombrilla abierta en el interior del escaparate.
En la parte inferior, el mar aparece a manera de telón de fondo teatral. El cuadro se divide en dos partes: la zona de la acera semioscura y la del escaparate iluminado, creando un juego de antinomias. Es característico del pintor que a partir de una metáfora de oposiciones exprese una idea moral. En este cuadro observamos la riqueza frente a la pobreza, el ocio frente al trabajo, el sueño frente a la realidad, al mismo tiempo que hace una crítica sobre la importación de modelos que no corresponden a la realidad nacional. Antonio Ruiz es amante de la música impresionista y folclórica española, así como de la fotografía. Persona austera y disciplinada, cuenta con gran sentido del humor, patente en su obra en forma de una alegría pictórica casi infantil. En algunos casos, la metáfora verbal es muy clara, como en La soprano, en la que un verdadero gallo irrumpe de su garganta. En sus pinturas la pincelada es detallista, fina y delineadora. Las estridencias de la moda no le interesan y solo abandona su diminuto taller para ir a dar sus clases. La labor pedagógica que realiza casi hasta el final de sus días es enorme. Desde las primarias y secundarias hasta la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, donde introduce la materia de construcción de maquetas, y finalmente en la Escuela de Pintura y Escultura, conocida como La Esmeralda. Para el corso, el dibujo es la base de su actividad plástica y profesional y una disciplina indispensable. Emplea desde el detallismo de la academia hasta la línea suelta y sintética de la caricatura. La predilección por las minucias de la vida cotidiana con su veta humorística, así como por el formato pequeño, son una constante en su producción como dibujante. Todos los cuadros que pinta Antonio Ruiz son de pequeñas dimensiones, de 30 por 40 centímetros aproximadamente. Formas, color y sombras se encuentran perfectamente definidas a pesar de su tamaño. Es asombroso el equilibrio del espacio en sus telas y por la proporción que guardan, dan la impresión de ser obras monumentales. Diego Rivera afirmó: la dimensión de sus cuadros y el volumen de su taller están en razón inversa a la sensibilidad y emoción que contienen sus obras. El pintor tarda meses en terminar un cuadro y solo pinta 3 o 4 al año. Al final de su vida no cuenta con más de 50. Debido a su afición a la carpintería, los guarda amorosamente en unos baúles con compartimentos fabricados a la medida de cada uno de ellos. Padece durante 10 años de diabetes y sufre una embolia que lo deja hemipléjico durante sus últimos 3 años, lo que le hace perder el gusto por la vida. El 9 de octubre de 1964 muere en su casa de la Villa de Guadalupe a los 67 años de edad. Además de legar una producción de gran factura y originalidad, Antonio Ruiz el Corso es un hombre modesto, un artesano magistral y un pintor excelente.